El Colegio de Ingenieros tiene más de 60 años aportando al desarrollo del país, con 11 consejos de especialidades, 12 consejos zonales desde Iquique a Magallanes, 8 comisiones sectoriales, 3 presidentes de la República entre nuestros ingenieros colegiados, participación en organizaciones de la sociedad civil. ¿Y tú, qué le entregas al país? La ingeniería transforma Chile. Como presidenta del Consejo Zonal Metropolitano, quiero darles la bienvenida a este webinar que organiza el Colegio de Ingenieros de Chile, y en particular el Consejo Zonal Metropolitana que me toca presidir. Y quiero partir presentando a Carlos Pastén, para que haga un saludo, eh, como presidente de la especialidad de Ingeniería Industrial. Carlos. Gracias, María Luisa. Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar, ya que estamos seguros que va a ser súper interesante. Ya, el título, la reforma tributaria de 2020 y medidas transitorias para la reactivación desde el punto de vista tributario. Y qué mejor que para tocar este tema contar con un ex, ¿verdad?, director del Servicio de Impuestos Internos. Así que, sin más preámbulos, yo quería darles un saludo en nombre de la especialidad civil e industrial, ¿ya? Y los dejo con María Luisa, quien va a hacer las presentaciones de rigor. Saludo a todos y un mensaje final, que aunque sea repetitivo, creo que hay que darlo siempre. Por favor, cuídense. Bueno, en estos tiempos es bueno cuidarse. Efectivamente, muchas gracias, Carlos. Quiero presentar entonces a Michel Jorrat, perdón, ingeniero civil industrial y magíster de la Universidad de Chile, fundador de Jorrat y Asociados, y como bien Carlos decía, ex director del Servicio de Impuestos Internos. Él nos va a hacer la presentación. Les voy a pedir, ustedes tienen abajo Q&A para que vayan anotando las preguntas, y la idea es que después de más o menos 40-45 minutos de exposición que haga Michelle, después nos quedemos respondiendo las preguntas según las preguntas que haya. Antes de darle la palabra a Michelle, quiero agradecer para la organización de este evento a Juan Eduardo Díaz, también ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, y ex compañero, y a Peter Roberts del Consejo Zonal Metropolitano, que también estuvo en la organización. Así que, sin más, me gustaría darle la palabra a Michelle. Bueno, muchas gracias María Luisa, Carlos, Juan Eduardo. Contento de estar acá, agradezco la invitación y también poder encontrarse con ex compañeros, ¿no es cierto?, de universidad. Bueno, voy a proyectar la presentación. Perdón, a ver. Ahí. Ya. Bueno, la idea, ¿no es cierto?, hoy día es conversar acerca de la reforma tributaria que se aprobó en febrero de este año, y también de algunas medidas transitorias que tienen como propósito fomentar la reactivación, ¿eh?, a raíz de, bueno, de lo que estamos viviendo a propósito de la pandemia. Bueno, ustedes saben muchos saben que yo, bueno, como exdirector de servicio y por mi rol, digamos, de especialista en estos temas, he estado bastante involucrado en las reformas anteriores y he opinado también, pero la idea de esta presentación es más bien neutra en el sentido de contarles a ustedes cuáles son los beneficios que tienen la reforma y esta ley transitoria, ¿ya? Más que hablar respecto de qué tan buena o mala política pública pudieran ser alguna de estas medidas, ¿no es cierto?
que es un poco el rol que tenemos en Jorrati Asociados de tratar de acompañar a las personas en el cumplimiento tributario. ¿Ya? Entonces, voy a comenzar bueno, mostrando un poco los contenidos de la presentación. Primero vamos a dedicar un tiempo a hablar de los nuevos regímenes tributarios en el impuesto a la renta, que es como la parte central de los cambios que trae la reforma. ¿Ya? Y luego vamos a hablar también de otros cambios relevantes que tienen estas leyes, mirados desde el punto de vista de los estados financieros, cómo afectan las distintas partes de los estados financieros. Luego, brevemente, algunos cambios también que tienen más que ver con las personas naturales. Y finalmente, un par de comentarios respecto a modificaciones al Código Tributario. Entonces, comencemos hablando un poco de estos nuevos regímenes del impuesto a la renta. La reforma tributaria trae o establece tres regímenes principales. ¿Ya? El régimen semi-integrado, que está aquí en la primera columna, el régimen ProPyme, ¿ya? Y también un régimen de transparencia, también pensado para las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas. Entonces, partamos hablando un poco del régimen semi-integrado. Este régimen, que la ley lo denomina más bien de integración parcial, recuerden ustedes que nuestro sistema de impuesto a la renta del año 80, del año 84 específicamente, estableció un sistema de integración. ¿Ah? ¿Qué significa esto? Que los impuestos que pagan las empresas pueden ser utilizados como crédito, es decir, se pueden descontar del impuesto que pagan los dueños de las empresas. ¿No es cierto? Entonces eso es lo que se llama un sistema integrado. ¿Ya? Y así funcionó el sistema tributario de impuesto a la renta hasta la reforma del 2014, en donde apareció este régimen semi-integrado, ¿ya? Que se llama así porque esta integración, que antes era 100% de crédito del impuesto que paga la empresa, ahora es agotada, ¿no es cierto? Y solamente se reconoce como crédito el 65% del impuesto que pagan las empresas. ¿Ya? De ahí viene este nombre. ¿Ya? Entonces, bueno, este régimen que se creó en la reforma del 2014 se mantiene en la reforma de 2020. Bueno, entonces, ¿cuáles son los requisitos para estar ahí? Ninguno. Este es como el régimen general. Cualquier empresa podría acogerse a este sistema semi-integrado, sin perjuicio de que, por cierto, hay muchas empresas a las cuales no les conviene. La base imponible es la utilidad tributaria, que se determina en base a contabilidad completa, y grava estas utilidades tributarias con una tasa del 27%. Ahora, respecto de los socios o accionistas o dueños de las empresas, ellos tributan en el impuesto personal global complementario, en el caso de ser residentes, o el impuesto adicional, si es que son no residentes, tributan en base a retiros. ¿Ya? Y entonces aquí es donde surge esta semi-integración, que significa que al tributar en su impuesto personal, van a tener derecho a rebajarse como crédito el 65% del impuesto que pagó la empresa. Otra característica, la depreciación de activos fijos. Bueno, se mantiene lo que ha sido hasta ahora este régimen de depreciación acelerada, que permite a las empresas depreciar sus activos fijos en 1/3 de la vida útil normal. ¿Ya? Eso es como norma general. ¿Ya? Entonces las empresas pueden optar, ¿no es cierto?, por depreciar según la vida útil normal o depreciar según 1/3 de esa vida útil normal. Sin embargo, parte de las empresas que están obligadas a estar en este régimen, y cualquier otra que voluntariamente quisiera estar en él, tiene una segunda posibilidad en la medida en que sus ingresos sean menores a 100.000 UFs anuales. ¿Ya? Y esa segunda posibilidad es depreciar en 1/10 de la vida útil normal, lo cual constituye un beneficio importante a la inversión, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, un bien inmueble de estos que normalmente se deprecian en 50 años, con la depreciación acelerada a 1/3, uno podría depreciarlo en 16 años, y con esta, ¿no es cierto?, si uno califica para depreciar en 1/10, significaría que puedo depreciar este bien inmueble en 5 años. ¿Ya? Bueno, y aquí entonces entra también el tema de esta ley especial de reactivación, que establece para este año 2020 y los próximos 2 años, una depreciación instantánea. ¿Ya? Es decir, cualquier activo fijo que las empresas compren durante este año y el 2021 y 2022 podría ser depreciado instantáneamente.
¿ya? Eso, cualquier empresa que esté en este régimen, independientemente de su nivel de ventas. Respecto de los PPMs, los pagos provisionales mensuales, ¿no es cierto? Este anticipo que las empresas hacen a cuenta del impuesto anual, también la reforma tiene un cambio. Hasta antes de la reforma, el PPM se fijaba una vez al año en función de la situación tributaria del año anterior, ¿ya? Y la única manera de modificar eso era en la situación en que la empresa pudiera demostrar que estaba teniendo pérdidas y entonces el PPM se suspendía, ¿ya? La reforma trae una novedad aquí en el sentido de que ahora hay un PPM variable, que significa esto que se puede reducir la tasa PPM en la medida en que la utilidad del año esté cayendo más de un 30% respecto al año anterior. Respecto de la contabilidad y los registros de este régimen, bueno, como decíamos, es un régimen de contabilidad completa y por lo tanto hay que llevar todos los registros exigidos, particularmente este registro de rentas empresariales, que se creó en el 2014, en donde se va llevando ahí el registro de las rentas afectas a impuestos personales, de las rentas exentas, los ingresos no renta, etc. Luego tenemos el segundo régimen, es este régimen ProPyme, que está en el artículo 14, letra D de la Ley de Impuesto a la Renta, y bueno, que como indica su nombre, está orientado a la pequeña, mediana empresa, ¿ya? Entonces, es un régimen al cual pueden acceder todas aquellas empresas que tengan ingresos promedios anuales inferiores a 75.000 UF, que es del orden de los 2.150 millones de pesos anuales. Y que además sus ingresos pasivos no excedan del 35% del total de ingresos, ¿ya? Y entendemos por ingresos pasivos, por ejemplo, los ingresos por concepto de arriendo de bienes raíces, ¿ya? O por concepto de mayor valor en fondos mutuos, intereses bancarios, etc. Entonces, ese es importante porque, por ejemplo, una empresa inmobiliaria cuyo principal ingreso proviene del arriendo de bienes raíces, aun cuando venda menos de 75.000 UFs, obligatoriamente va a tener que estar en el régimen semi-integrado, no podría estar en este régimen ProPyme. La base imponible, aquí la ley acepta también que no se lleve contabilidad completa, sino que se tribute en base a ingresos percibidos y gastos pagados. Por otro lado, la tasa del impuesto acá es un poco menor, es 25% sobre la utilidad tributaria anual, y la ley de reactivación establece también hay un beneficio para este año y los próximos 2 años, en donde esta tasa de 25% se reduce al 10%. ¿Ya? Entonces, este y los próximos 2 años, estas empresas que califican para estar aquí en el régimen ProPyme van a pagar un impuesto a la renta de solo 10%. Los socios, ¿ya? Los socios también van a tributar en base a retiros, ¿ya? Aquí hay una modificación respecto a la normativa anterior, porque este régimen es como el que reemplaza al anterior régimen de renta atribuida, ¿ya? En donde los socios tributaban por la utilidad de la empresa independientemente de si hubiesen retirado o no. Entonces, con este régimen se vuelve a esta base de retiros, ¿ya? Y es 100% integrado, es decir, los socios o dueños de la empresa van a poder descontar de su impuesto personal el 100% del impuesto que pagó la empresa. Respecto de la depreciación, también es un sistema muy conveniente porque establece la depreciación instantánea de los activos fijos, ¿ya? Cualquier activo fijo que la empresa compre puede ser deducido como gasto de manera instantánea, ¿ya? En la medida en que se haya pagado, ¿ya? Ahí hay una salvedad porque como esto es en función de ingresos percibidos y gastos pagados, entonces se entiende que si se pagó el activo, entonces se puede deducir como gasto. Respecto a los PPMs, también es beneficioso en el sentido de que establece tasas de PPM bastante bajas, que es de 0,25% de los ingresos cuando estos son menores a 50.000 UFs, o de 0,5% si los ingresos son mayores a 50.000 UFs, ¿ya? Y estas mismas tasas, a propósito de la ley de reactivación, bajan a la mitad en estos 3 años. ¿Ya? Esto hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Porque, claro, el PPM es un anticipo, ¿ya? Entonces, el problema que puede tener una tasa muy baja de PPM es que uno se encuentra con un impuesto importante a pagar en el mes de abril, ¿ya? En la medida en que este PPM a lo mejor no sea suficiente para cubrir el impuesto que uno tiene que pagar.
Respecto de la contabilidad de los registros, las empresas que están en el régimen ProPyme pueden llevar contabilidad completa, pero también está la opción de la contabilidad simplificada. ¿Ya? Tienen que llevar también registros de rentas empresariales con algunas simplificaciones, que consiste básicamente en que en la medida en que no tengan rentas exentas pueden no hacerlos, lo cual es una simplificación hasta por ahí, porque basta que uno tenga alguna renta exenta o que quiera retirar capital para que entonces tenga que rehacer los registros. Entonces la verdad es que en la práctica lo más probable es que las empresas los mantengan de todas maneras estos registros. Y otros beneficios que están asociados a la contabilidad simplificada es que en este régimen también se puede deducir de manera instantánea las existencias, ¿ya? Es decir, se compra mercadería, se compran insumos y automáticamente, la medida en que se pagaron, son rebajados como gasto. No importa que sigan, ¿no es cierto?, en el balance. Y se elimina la obligación de llevar corrección monetaria. Bueno, y el tercer régimen es el que se denomina el régimen transparente, que viene a reemplazar a lo que antiguamente era el 14 ter, ¿ya? Y que está pensado para también empresas que tengan ingresos anuales promedio menor a 75.000 UF, también que tengan ingresos pasivos menores al 35% del total, pero se agrega la condición de que los socios o dueños sean personas naturales o personas no residentes, ¿ya? Entonces aquí no sirve que uno de los socios sea persona jurídica, ¿no? Ahí automáticamente tendría que irse al régimen ProPyme o al semi-integrado, ¿ya? Pero en la medida en que se cumplan estas condiciones, entonces uno puede estar aquí, y este régimen también la base imponible es en base a ingresos percibidos y gastos pagados. Acá la empresa no paga impuestos, ¿ya? La tasa es 0, pero los socios tributan en base a la renta atribuida, ¿ya? Por eso se llama transparente, porque es como reconocer que los dueños de que la empresa le pertenece a estos dueños, ¿no es cierto? Y los dueños entonces tributan por la utilidad que ganó la empresa. Entonces, la utilidad fluye, ¿no es cierto?, hacia los socios, ¿ya? Entonces, los socios son los que van a declarar la utilidad anual de la empresa y en proporción a su participación en el capital, y cada uno entonces va a pagar su impuesto global complementario o adicional, si es que no residente, por esa proporción que le corresponda en la utilidad de la empresa. También tiene el beneficio de depreciación instantánea para los activos fijos. También tiene tasas pequeñas de PPM, ¿ya? 0,2 y 0,5, que bajan a la mitad en los próximos 3 años. Se lleva aquí contabilidad simplificada, no hay ningún registro, salvo un libro de caja para controlar ingresos y egresos. Y tiene también estos beneficios de deducción instantánea de existencias y la no obligación de llevar corrección monetaria. Esas son las características. Entonces, para ilustrar un poco las diferencias entre uno y otro, vamos a ver aquí un ejemplo. Supongamos que tenemos una empresa con un solo dueño, ¿ya? Y tiene las siguientes características. Supongamos que esta empresa tiene una utilidad de 1.000 al año, y que de esos 1.000 se distribuyen como dividendos 300, y los otros 700 se retienen, ¿ya? Y vamos a suponer, por simplicidad, ¿no es cierto?, que el dueño de esta empresa tiene otras rentas ya bastante altas, de tal forma que él va a pagar por los retiros la tasa marginal máxima del global complementario, que hoy día es 40, ¿ya? Ese es otro de los cambios. La tasa máxima, que hasta febrero era 35, ¿no es cierto?, a partir de la reforma 2020, se eleva a 40. Entonces, aquí tratamos de mostrar el efecto que tiene cada uno de estos regímenes. Entonces, aquí en la primera columna, ¿no es cierto?, tenemos el régimen semi-integrado, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona el semi-integrado? Supongamos que la utilidad de la empresa, como decíamos, es 1.000. Aquí tengo una deducción que la voy a usar más adelante, no por ahora. Entonces, la renta líquida imponible de esta empresa es 1.000. Y la empresa va a pagar primera categoría con tasa de 27%, o sea, 270. Luego, el dueño de la empresa va a tributar de acuerdo a lo que retira. Dijimos que retira 300. Ahí, 300, ¿no es cierto? Entonces, sobre esos 300 va a aplicar su tasa de global complementario, que suponemos que es 40, o sea, 120 de impuesto global complementario. Pero de esos 120, ¿no es cierto?, va a poder rebajar como crédito de primera categoría
el impuesto que estos 300 pagaron en la empresa. ¿Ya? El 27% de 300 es 81. ¿Ya? Entonces, me puedo rebajar 81. Y eso nos da un global complementario neto de 39. Bueno, pero decíamos que es semi-integrado. ¿Dónde está la semi-integración? Bueno, en la mecánica, ¿no es cierto?, viene después. Después aquí se restituye esa parte del crédito que no se puede utilizar. ¿Ya? Entonces, restitución del crédito, 28. ¿Ya? ¿Qué son 28? Bueno, es el 35% de estos 81. ¿Ya? Entonces, ahí se produce esta semi-integración. De los 81 pesos que pagaron de impuesto de primera categoría, esos retiros que está haciendo el empresario, solamente en el neto me voy a poder rebajar 81 menos 28. Bueno, y la reforma mete un elemento extra más, ¿no? Este crédito que está acá, un crédito extra, que es el 5% de los 300, o sea, 15. Le voy a explicar enseguida cuál es el sentido de ese crédito. ¿Ya? Entonces, bueno, significa entonces que este empresario, ¿no?, ¿cuánto paga en definitiva? Pagó 270 a nivel de la empresa, 39 de global complementario, 28 por restitución del crédito que no puede utilizar, menos 15 por este crédito extra, ¿ya? O sea, 322. Y si yo divido 322 por los 1000, que era la utilidad de la empresa en este año, entonces significa que la tasa efectiva para este ejemplo es de un 32,24%. Si asumiéramos que el empresario retira el 100% de la utilidad, entonces esta tasa efectiva sería 44,45%. ¿Ya? Que es la misma tasa efectiva que había antes de la reforma, cuando la tasa de global complementario era 35%. Entonces, ¿cómo uno llega a ese 44,45%? Pensemos antes de la reforma. Bueno, llego porque la empresa pagó 27, ¿no es cierto? Y la persona pagaba 35. ¿Ya? Entonces, en total, va a pagar los 35, que es su impuesto personal, más el 35% del 27% de la empresa que no puedo recuperar, porque el sistema es semi-integrado. ¿Ya? Y eso es 9,45, entonces llego a un total de 44,45. Entonces, ¿por qué nace este crédito extra que está acá? Nace fundamentalmente porque no se quiso que esta tasa máxima del empresario fuera más alta aún. ¿Ya? Porque sin ese crédito, dado que la tasa de global complementario subió de 35 a 40, entonces esta tasa máxima habría llegado a 49,45. Entonces, para evitar ese incremento que se consideró excesivo, se estableció este crédito extra del 5% que opera solamente para las personas que están en la tasa máxima del 40%. ¿Ya? Entonces, tasa máxima del empresario en este esquema, 44,45, pero en este ejemplo, 32,24. A todo esto, cuando digo, supongamos que se retira un 30%, eso es en promedio lo que se retira de las empresas. Es decir, es en promedio lo que llega a manos de las personas naturales, del total de utilidades que se generan anualmente en una empresa. Luego, el régimen ProPyme, ¿no es cierto? Aquí es lo mismo, la renta líquida es 1000, pero ahora la tasa primera es 25%, o sea, 250. El socio retiró 300, sobre eso pagó la tasa de global de 40, o sea, 120, y se da el crédito primera categoría, o sea, el 25% que pagaron estos 300, o sea, 75. Y eso le da un global complementario neto de 45. Y nada más, ¿ya? Aquí es 100% integrado, por lo tanto, hasta ahí llegamos, y entonces el impuesto total que se paga en esta situación sería 250 a nivel de empresa, 45 a nivel del dueño, 295, o sea, una tasa efectiva, para este ejemplo, de 29,5. ¿Cuál sería la máxima acá? 40, en el caso que el socio retirara todas sus utilidades. Y aquí vamos a meter otro elemento. Ya en la reforma del 2014 se creó una deducción especial, ¿ya? Una deducción del impuesto a las empresas por concepto de utilidades retenidas. ¿Ya? Esta deducción dice, si usted retiene parte de las utilidades, entonces va a tener derecho
a rebajarse de la renta líquida de primera categoría, del impuesto a la empresa, la mitad de la utilidad que haya retenido. ¿Ya? Entonces, en el régimen ProPyme uno podría aplicar esto. ¿Ya? En el semi-integrado también, siempre y cuando uno cumpla los límites que establece la ley, ¿ya? Que es tener ventas inferiores a 100.000 UF. Entonces, bueno, en este caso, si se aplicara ese beneficio, que es posible, ¿no es cierto? Porque el empresario acá está reteniendo 700 de utilidad, porque solo distribuye 300, entonces podría rebajarse de la utilidad de la empresa la mitad de los 700, o sea, 350. Con lo cual, la renta líquida sería solo 650, y el 25% de esa renta líquida sería 163. ¿Ya? Y luego sigue lo mismo que antes, ¿eh? Respecto del retiro. ¿Y qué efecto tiene eso? Tiene el efecto de que el impuesto total ahora baja, es 208. Y por lo tanto, la tasa efectiva, en vez de 29,5 que teníamos acá, baja a 20,75. Vamos a la cuarta columna. Fíjense ahora lo interesante que es esta rebaja transitoria, ¿ah? Porque aquí voy a mostrar el ejemplo de qué va a pasar este y los próximos 2 años en alguien que está en el régimen ProPyme. Bueno, lo que va a ocurrir es que la tasa que normalmente es 25, ahora va a ser 10. ¿Ya? Y si es 10, entonces la primera categoría va a ser solo 65. ¿Ya? Claro, voy a pagar un poco más de global porque el crédito es menor, tengo un crédito de 10 nomás, 10% solamente, pero significa que voy a pagar 155, o sea, una tasa efectiva de 15,5%, ¿ya? Durante este y los próximos 2 años. ¿Ya? Entonces es un beneficio realmente importante. ¿Ya? Piensen ustedes qué podría pasar si una empresa no reparte utilidades en el año, entonces la tributación total, y suponiendo que que ocupa este beneficio, tiene derecho a ocuparlo, de la rebaja al 50%, podría ser un 5%. ¿Ya? Ese beneficio, como, bueno, después lo tengo explicado, pero tiene un tope, ¿ya? O sea, esta rebaja de 350 tiene un tope de 5.000 UFs, ¿ya? No puede exceder de 5.000 UF. Bueno, y por último, el régimen transparente. Acá, ¿no es cierto?, la renta líquida, el régimen transparente no tiene derecho a este beneficio, por si acaso. ¿Ya? Por eso es que es poco probable que a alguien le convenga estar en el régimen transparente, porque hay beneficios como ese que no lo tiene. ¿Ya? Entonces, pero bueno, ¿cómo funcionaría? Los 1.000 de utilidad, no hay impuesto de primera categoría, los 1.000 se traspasan al dueño, el dueño paga su tasa de global complementario, que estamos suponiendo que es 40, o sea, 400, y por lo tanto el impuesto definitivo sería 400, es decir, una tasa de 40%. Claro, aquí aparece como que no conviene en ningún caso, pero lo que ocurre también es que este régimen está pensado para empresas más pequeñas, en donde probablemente la tasa de global complementario del dueño no sea 40, ¿no? A lo mejor es 8, 13,5, ¿no? Etc. Bueno, eso eran entonces los regímenes, ¿no? Que es como el cambio principal. Pero vamos entonces ahora a ver algunos de los otros cambios que pueden ser relevantes, ¿no? Esto desde el punto de vista del balance. Entonces aquí partamos por los activos corrientes. ¿Qué cambios interesantes hay? Primero, por el lado de las cuentas por cobrar. Hasta antes de la reforma, castigar una cuenta por cobrar vencida era muy difícil, ¿ya? Había que agotar, como decía la ley, todos los medios de cobro, lo cual implicaba incluso, ¿no es cierto?, hacer una demanda judicial, ¿no?, al deudor. La ley relajó estos requisitos y ahora dice, usted podrá castigar las deudas vencidas en la medida en que tengan más de 365 días de vencida. ¿Ya? Entonces, si mis deudas están vencidas hace más de un año, puedo castigarlas, ¿no es cierto?, sin hacer demanda, sin nada, ¿no?, de pleno derecho. Incluso, si tienen menos de 365 días de vencida, el Servicio de Impuesto Interno estableció por una resolución o circular, me entró la duda si es resolución o circular, una escala, ¿no?, que dice, bueno, si las deudas tienen entre, qué sé yo, 60 y 90 días de vencida, puede castigar un tanto por ciento, y si es entre 90 y 180, otro tanto, etc. Luego, por el lado de la existencia, también acá, para muchas empresas es un lío cuando tienen existencias que no son comercializables por cualquier razón. La existencia está en buen estado, pero no se pueden comercializar porque están, qué sé yo, a punto de vencer, por ejemplo, un medicamento, o
o por razones simplemente de otro tipo. Entonces, darlas de baja contablemente es complejo, ¿no es cierto? Había que destruirlas, ¿no es cierto?, frente a un fiscalizador. Y aquí también la ley abre una opción, que dice, estas existencias no comercializables pueden ser rebajadas sin problema si es que son donadas a instituciones de beneficencia, que estén registradas en un registro que mantiene impuestos internos. Los PPMs, como vimos, bajan las tasas. Si nos vamos ahora por el lado de los activos no corrientes, ¿qué cosas relevantes hay en la reforma? Bueno, aparece un nuevo impuesto, un nuevo impuesto que se llama Contribución para el Desarrollo Regional, ¿ya? Que es una tasa del 1% que se aplica sobre los activos fijos de proyectos de inversión, ¿ya? Proyectos de inversión que sean de montos superiores a 10 millones de dólares. ¿Ya? Ahora, en la misma, esta ley reciente, ¿no es cierto?, de reactivación, entre una de esas medidas de reactivación se estableció que los primeros 3 años no va a haber que pagar este impuesto, ¿ya? Es decir, las regiones lo van a recibir igual, pero va a ser financiado con recursos fiscales, ¿ya? Por lo tanto, desde el punto de vista de la empresa, eso va a empezar a operar recién el año 2023. Otra novedad interesante es que se simplifica y se acelera la devolución de remanentes de IVA por activo fijo. ¿Cierto? Ustedes saben que cuando las empresas invierten en activo fijo, si son volúmenes importantes, eso genera un remanente de IVA, un saldo a favor, ¿ya? Entonces la ley siempre ha establecido de que pasado cierto tiempo, si se mantiene ese saldo a favor, ese remanente, entonces se puede pedir la devolución, ¿ya? En la medida en que haya sido provocado por la compra de activo fijo. Entonces, hasta antes de la reforma, había que esperar 6 meses, ¿ah? Había que mantener el remanente durante 6 meses, y esos 6 meses se reducen a 2. ¿Ah? Ahora hay que esperar solamente 2 meses. Y para la devolución, la ley establecía un plazo de impuestos internos de 60 días, ¿ah? Para revisar y aprobar la devolución, y ese plazo de 60 días se reduce a 20. Por lo tanto, una devolución que antes demoraba 8 meses, va a pasar a demorarse 80 días. Hay varias cosas respecto de los inmuebles, ¿no? Inmuebles que se destinan al arriendo. Una que ya la mencioné, ¿no es cierto?, que las sociedades inmobiliarias en general van a tener que estar bajo el régimen parcialmente integrado, ¿no? Dado que se considera renta pasiva, ¿no es cierto?, la renta de arriendo. En el caso de que se arriende un bien raíz a título personal, sin contabilidad, sino que solamente con el contrato, no hay costo de semi-integración, ¿no? Porque no se lleva contabilidad, es a título personal, y además reaparece un crédito que se había eliminado, que es el crédito por contribuciones, ¿ya? Entonces, si alguien arrienda a título personal un bien raíz, ¿no es cierto?, va a declarar esas rentas en su lugar complementario por contrato, sin contabilidad, es decir, no puede descontar la depreciación, ni los intereses bancarios, en fin, pero puede deducir del impuesto las contribuciones. ¿Ya? Ese beneficio existió hace mucho tiempo, se había eliminado, ¿ya? Y ahora reaparece. Y también la ley precisa, ¿no es cierto?, cuándo se graban con IVA los arriendos, los arriendos de inmuebles amoblados con instalaciones, ¿ya? Clarifica ahí algunas situaciones. Aparece también la sobretasa de impuesto territorial, ¿ya? ¿Se acuerdan de cuando se empezó a discutir el tema de impuestos a los súper ricos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, surgió esta alternativa aquí de poner una sobretasa de impuesto territorial para todas aquellas personas y empresas que tengan bienes inmuebles cuyo avalúo conjunto, sumado, exceda de 670 unidades tributarias anuales, ¿ya? Entonces, esas personas tienen que pagar una sobretasa de impuesto territorial. Voy a ir seleccionando algunas cosas que pueden ser más importantes. Respecto de los intangibles, por ejemplo, bueno, los intangibles son un activo que tributariamente no están bien resueltos, en el sentido de que, por norma general, los intangibles no se pueden amortizar para fines tributarios, ¿ya? Salvo que califiquen como gastos de organización y puesta en marcha, en cuyo caso se pueden amortizar hasta en 6 años.
¿ya? Pero, por ejemplo, una marca, una patente, son activos que cuando las empresas los compran, tienen que dejarlos en el activo y no se pueden amortizar, ¿ya? Cuestión que debería ser resuelta probablemente en una futura reforma tributaria. Pero acá la ley esta de reactivación también trae una novedad respecto a esto, porque así como establece la depreciación instantánea de los activos fijos, también establece la posibilidad de amortización instantánea de algunos intangibles, aquellos que están en las leyes de derecho de propiedad industrial, propiedad intelectual, el tema de las variedades vegetales que están protegidas por una ley, ¿no es cierto?, la 19.342. Entonces, bueno, estamos pasando de un extremo en donde no se podían amortizar a este otro en donde por 3 años esos activos en particular se van a poder amortizar de manera instantánea. Por el lado de los pasivos, ¿qué tenemos? Bueno, algunas novedades respecto del impuesto adicional a las remesas de los intereses. Bueno, los intereses remesados al exterior se graban con una tasa de 4% en la medida en que se remesen, ¿no es cierto?, a instituciones financieras, así que corresponden a préstamos efectuados por instituciones financieras. ¿Ya? Y existe también una norma de subcapitalización que dice que cuando ese préstamo es de una parte relacionada, ¿ya? Y ese préstamo hace que la empresa tenga una razón de endeudamiento superior a 3 veces, o sea que la deuda sea más de 3 veces el patrimonio, entonces se aplica esta norma de subcapitalización. ¿Ya? Que significa en la práctica que esos intereses no pagan el 4%, sino que pagan el 35%. ¿Ya? Pero siempre ha habido ahí un tema con unas operaciones que se llaman back-to-back, ¿no es cierto? En donde en realidad el préstamo lo está haciendo un banco, pero está respaldado por una empresa relacionada. ¿Ya? Entonces es una figura que se califica como elusiva. ¿Ya? Entonces aquí la reforma regula esto y dice que en estos casos esa tasa también va a ser de 35%, ¿ya? Cuando se usa este esquema back-to-back. ¿Ya? Y bueno, y también da una salida, ¿no es cierto?, en la medida en que se acredite que este respaldo, esta garantía fue exigida por la entidad financiera, podría eventualmente gravarse con el 4. También hay modificaciones en el impuesto a las emisiones contaminantes, que es un impuesto que se creó en la reforma del 2014, y se está modificando en el sentido de que ahora se van a gravar las emisiones que estén por sobre 100 o más toneladas anuales de material particulado, o 25.000 o más toneladas anuales de emisiones de CO2. Hay un cambio en las provisiones de indemnización por años de servicio, que tiene que ver con facilitar el reconocimiento de estas indemnizaciones en casos de grupos económicos en donde, grupos empresariales en donde hay traslado de personal de una filial a otra, ¿ya? Entonces la que recibe a ese personal, en el momento en que se paguen estas indemnizaciones, el gasto va a reconocerse en proporción a los años en que trabajó el personal en cada una de las empresas que conforman este grupo. Por el lado del patrimonio, ¿ya? Hay algunas novedades ahí en el capital, relacionados con el capital aportado y su revalorización. Se está creando un procedimiento transitorio. Esto es súper técnico, pero como se modificó la manera en que se calcula la renta, ahora a partir del 2014, como que la renta se calcula por diferencias de capital, ¿ah? De capital propio. ¿Ya? Entonces eso generó muchos errores de cálculo, ¿ya? Y hay diferencias que aparecieron ahí, entonces se da una salida, ¿no es cierto? Se dice, bueno, aquí usted puede acogerse a corregir estos errores pagando un impuesto. ¿Ah? Otras cosas relevantes, respecto de las disminuciones de capital, ahora la ley exige que se formalicen. ¿Ah? Si uno quiere que al momento de retirar capital no se grave eso como un retiro afecto, entonces deben formalizarse esas disminuciones de capital. ¿Ya? Pero, como contrapartida, se elimina una obligación que había en la ley, que cada vez que uno quería disminuir capital tenía que informar de impuesto interno, pedir la autorización. Entonces esa obligación se elimina. Utilidades retenidas, ¿ya? Bueno, acá tenemos este tema del incentivo a la retención de utilidades, ¿ya? Y aquí lo que la ley hizo, la reforma,
fue elevar el tope. Yo les decía que hay un tope de hasta 5.000 UF. Bueno, ese era 4.000 y ahora se está elevando a 5.000 UF. ¿Ya? Y también modifica en la forma en que hay que pagar impuestos cuando uno distribuye esas utilidades que inicialmente retuvo. Antes de la reforma de 2020, el sistema exigía de que cualquier retiro posterior a haber usado el beneficio se imputara en contra de estas utilidades que se habían deducido de la renta líquida. Ahora el beneficio es más grande porque esos retiros van a quedar hasta el final, ¿ya? O sea, ¿cuánto va a tributar, ¿no es cierto?, esta rebaja que yo me hice de mi base imponible por utilidad retenida? Bueno, va a tributar cuando haya retirado todas las otras utilidades que tuvieron derecho a crédito y me queden utilidades ahí que no tienen derecho a crédito, ¿eh? Porque no pagaron impuesto de primera categoría. Se crea también un nuevo impuesto sustitutivo para las utilidades que todavía existen en el FUT, en el Fondo de Utilidades Tributables. ¿Ya? No sé si recuerdan algunos de ustedes que en la reforma del 2014 también hubo un impuesto sustitutivo. Entonces se dijo, bueno, si usted tiene utilidades acumuladas en el FUT, la ley le da la posibilidad de que pague este impuesto sustitutivo y esas utilidades queden con tributación cumplida, ¿ya? Y entonces si uno paga este impuesto, después puede ir sacando sin ningún orden de prelación, sino que cuando uno quiera puede sacar esas utilidades que ya pagaron impuesto y por lo tanto se convierten en un ingreso no renta. ¿Ya? Entonces ahora se creó nuevamente este impuesto con tasa 30%. ¿Ya? Entonces las empresas que tienen saldos de FUT pueden evaluar si les conviene pagar un 30% sobre ellas, menos el crédito de primera categoría que tengan. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si las utilidades en el FUT tienen un crédito promedio de 20%, significa que yo puedo pagar un 10%, ¿ya? Los 10 de diferencia. Y pagando ese 10% de diferencia, entonces ya esas utilidades quedan con tributación cumplida. Si quiero las dejo dentro de la empresa o cuando quiera las saco, ¿eh? Pero al sacarlas ya no tengo que pagar impuesto global complementario. ¿Ya? Y se modificó también la tributación de término de giro. Voy a ir un poquito más rápido para cumplir el tiempo. También hay un tema ahí con los, supongo que muchos de ustedes han escuchado hablar de los PPUA, ¿no? Los pagos provisionales por utilidad absorbida. Que esto ha tenido una evolución, ¿no es cierto? Hasta antes de la reforma del 2014, uno decía que las empresas podían imputar las pérdidas hacia adelante y hacia atrás, ¿no es cierto? Hacia adelante significa que las pérdidas yo las puedo rebajar de utilidades futuras, cuestión que todavía existe, ¿no es cierto? Y sin límite. Pero también se podían imputar hacia atrás, ¿no? En el sentido de que si la empresa tenía utilidades en el FUT, las pérdidas de este año yo podía imputarlas en contra de esas utilidades y pedir devolución del impuesto que había pagado antes. ¿Ya? Eso se restringió en 2014, ¿ya? Y lo que quedó fue la posibilidad de que cuando una empresa tiene pérdidas y recibe dividendos de una filial, ¿ya? Entonces se pueden juntar esos dividendos con las pérdidas, ¿ya? Y entonces yo podía pedir devolución del impuesto que pagaron esos dividendos que estoy recibiendo. Eso en la reforma ahora del 2020 también se elimina, ¿ya? Se elimina progresivamente. ¿Ya? Entonces se establecen porcentajes en los cuales uno puede ir utilizando ese beneficio, pero ya de aquí a 5 años más no se va a poder utilizar. Y solamente entonces va a estar la posibilidad de imputar las pérdidas hacia adelante. Y respecto a la distribución de utilidades, hay aquí un tema importante de control o de fiscalización. Se establece que Impuestos Internos va a poder revisar cuando las distribuciones de utilidades que haga una empresa no sean proporcionales a la participación que los socios tienen en el capital, ¿no es cierto? Porque se da mucho esto de que a lo mejor una sociedad tiene 2 socios, 50% cada uno, ¿ya? O en realidad el caso más típico era al revés. 2 socios, uno tiene el 99% y el otro tiene el 1%, pero resulta que ambos sacaban el 50% de las utilidades. ¿Ya? Entonces lo que dice esta norma es que en una situación como esa, el servicio va a poder objetarlo, ¿eh? Y va a poder entonces obligar a que se tribute en las proporciones a los aportes de capital, a menos de que uno tenga una buena explicación de por qué tiene esa distribución desproporcionada respecto de las participaciones. Ok, si vamos ahora por el lado del estado de resultados, bueno, por el lado de los ingresos,
aparece la boleta electrónica como obligatoria, ¿ya? Esto se ha ido, ya debería haber partido, pero se postergó. Entonces, el 1 de enero del 2021 es obligatorio para los emisores de facturas electrónicas empezar a emitir boleta electrónica. Y para el resto, 1 de marzo del 2021. Por el lado de los gastos de administración y venta, aquí el cambio tal vez más importante es que se redefine el concepto de gastos necesarios para producir la renta. ¿Ya? Que antes, ¿no es cierto?, se exigía que fueran inevitables, ¿no es cierto? Ahora se cambia la definición y se dice, bueno, un gasto es necesario para producir la renta cuando tenga aptitud de generar renta, ya sea en este ejercicio o en futuros ejercicios. 2, que se vincule al interés, desarrollo o mantención del giro. ¿Ya? Y 3 y 4 son condiciones que ya existían, ¿ya? Que se encuentren pagados o adeudados y que se pueda acreditar en forma eficiente que se incurra en el gasto. ¿Ya? Entonces es una definición más laxa, probablemente que donde muchos conceptos que antes podían ser cuestionados por la administración tributaria, ahora van a ser aceptados. Por el lado de las remuneraciones, aparece aquí una regulación a los planes de compensación laboral, ¿ya? Esto cuando la empresa entrega opciones para adquirir acciones a los trabajadores, y entonces se dice que esa entrega de opciones no es renta, ¿ya? Tampoco lo es el ejercicio de la opción, y solo es renta cuando el trabajador venda esa acción una vez que ejerció la opción y genere una ganancia de capital. Otros cambios interesantes, se aceptan ahora las remuneraciones que el empresario pueda pagar al cónyuge, a los hijos, en la medida en que sea valores de mercado. Se elimina una restricción que había de un tope para el sueldo empresarial, en el caso de sociedades de personas que no podía acceder del máximo imponible para fines previsionales. Ahora uno puede establecer el sueldo que estime conveniente en la medida en que sea a valores de mercado. Ok, bueno, lo de la depreciación ya lo comentamos. Sí. En temas como de resultado no operacional, cuestiones que pueden ser importantes cuando uno tiene operaciones con el exterior, ¿no es cierto? Se uniforma el tratamiento de los créditos por los impuestos pagados afuera. Hasta antes de esta reforma, había que diferenciar si el país de donde provenían estas rentas tenían o no convenio con Chile. Entonces, cuando tenían convenio para evitar la tributación, el crédito máximo era 35. Si no tenía convenio, era 32. ¿Ya? Ahora se uniforma y en todos los casos es 32. ¿Ya? En temas de ganancia de capital, el único cambio importante es que se regula el market maker, que es la manera en que las empresas le dan presencia a las acciones, ¿ya? Y que es un mecanismo utilizado para que al momento de vender no se genere el impuesto a las ganancias de capital. Bueno, ya para ir terminando, tal vez, bueno, por el lado de las personas naturales, ¿qué cambios relevantes hay? Ya he mencionado algunos, ¿no es cierto? Se elevó la tasa máxima a 40%, de 35 a 40, con este crédito especial del 5%. Se estableció el IVA a los servicios digitales, ¿no es cierto? Ahora cuando compramos servicios en Netflix, Airbnb, Spotify y otras aplicaciones, hay que pagar IVA, que para decirlo correctamente, siempre esto estuvo afecto a IVA. Lo que pasa es que no había una forma práctica de cobrarlo, ¿ya? Porque quien compraba directamente estos servicios, el importador, digamos, éramos nosotros mismos como personas naturales, ¿ya? Entonces era impracticable exigirle a la gente que actuara como retenedor del IVA, ¿ya? Entonces aquí se estableció el procedimiento que está sugiriendo la OCDE, que consiste en exigirle o pedirle a estas empresas como Netflix, Spotify, que se registren como contribuyentes de IVA en Chile y sean ellos los que retengan el impuesto. Ok. Y para concluir, señalar solamente que también hay una serie de modificaciones al Código Tributario, que son mucho más técnicas, no las voy a detallar, pero que apuntan en la dirección de facilitar, diría yo, el llegar a acuerdos entre los contribuyentes y las administraciones tributarias. Entonces se crean una serie de otros mecanismos de solución de controversias, ¿ya? Que facilitan estos acuerdos, y se crea también
lo que se llama la Defensoría del Contribuyente, ¿ya? Que va a poder representar a empresas pequeñas, ¿ya? Va a poder actuar en favor de empresas pequeñas, pero también va a un poco poder revisar o confrontar, digamos, los criterios que pueda tener impuestos internos en determinadas materias. Bueno, con eso termino y quedo atento a las preguntas, si es que hay. Gracias. Muchas gracias, Michelle. Para los que no estuvieron al inicio, Michelle es ingeniero civil industrial y magíster de la Universidad de Chile, fundador de Jorrat y Asociados y exdirector del Servicio de Impuesto Interno. Y les pedimos que los que tengan preguntas las hagan por el Q&A. Y ya han llegado algunas preguntas, así que yo te las transmito, Michelle. Dice Lino Alfaro, ¿qué ocurre con las sociedades inmobiliarias con las contribuciones? ¿Se consideran como deducción de impuesto a la renta? Se consideran gastos, ¿eh? Es decir, pensamos en una inmobiliaria que arrienda, ¿no es cierto? Que arrienda bienes raíces, entonces, como es una sociedad que lleva contabilidad completa, las contribuciones son un gasto, ¿ya? Pero no crédito. El tema del crédito es solamente para las personas naturales sin contabilidad. Ya. Y tú dijiste que también ahora las personas naturales vuelven a poder deducir la contribución. Claro, una persona natural en realidad tiene dos opciones. Puede decidir llevar contabilidad, ¿no es cierto? Operar como un empresario individual, ¿ya? Y llevar contabilidad y por lo tanto rebajarse como gasto las contribuciones, pero además rebajarse la depreciación de los intereses financieros si es que hay un crédito hipotecario. O optar por declarar sin contabilidad, en cuyo caso no me puedo rebajar ningún gasto, pero en compensación me entregan la posibilidad de rebajar del impuesto, no como gasto, del impuesto, las contribuciones pagadas. Michelle, bueno, yo dije que nos iba a dejar la presentación, así que no te salvas de eso, ¿eh? No, por supuesto. Hay felicitaciones por colocar ejemplos prácticos, se entiende mejor. Aquí voy a seguir leyendo. Nico Nicolaides, no sé si estoy leyendo bien, ¿la regla de depreciación instantánea del sistema ProPyme tiene duración o es permanente hasta nuevo cambio? Es permanente, sí. Por eso, o sea, la transitoria, que es esta depreciación instantánea por 3 años, es solamente para las empresas más grandes. Por eso se dice que, no sé si han escuchado probablemente de que se dice que ese es un beneficio para la gran empresa. Claro, ¿por qué es para la grande? Porque las pymes lo tienen siempre, ¿ya? Hasta que haya un nuevo cambio, hasta una nueva reforma tributaria, efectivamente. Bueno, Benjamín Loyola, ¿el castigo de deudas vencidas está ya vigente para el ejercicio tributario en curso? Está totalmente vigente, ¿sí? Y hace ya no sé si 1 o 2 meses, apareció ya esta, que no recuerdo si resolución, creo que circular, ¿ya? Que establece también esta escala, ¿ya? O sea, no solamente, como decíamos, vas a poder castigar las deudas vencidas más de 1 año, sino también en un cierto porcentaje las que tengan vencimientos menores, en una suerte de provisión de incobrable, ¿no? Ah, ya. Sí. Qué bueno eso. Nicolaides, respecto de los retiros de utilidades proporcionales a la participación accionaria, ¿desde cuándo aplica esa opción del Servicio de Impuesto Interno de objetar? Mira, eso está dentro de las medidas que son de implementación inmediata. Entonces, ya en la operación renta del próximo año, o sea, no tiene que haber preocupación respecto de la operación renta anterior, ya eso ahí no estaba vigente. Pero de este año en adelante, es decir, de la operación renta 2021 en adelante, el servicio podría objetar, ¿ya? Eso podría, ¿no es cierto? No significa que en todos los casos vaya a haber objeción. Probablemente se van a seleccionar algunos casos para fiscalizar y se va a pedir, en el fondo, justificar, ¿eh? Justificar ese retiro desproporcionado. Porque uno puede tener a lo mejor alguna justificación, ¿no es cierto? Que está compensando por el trabajo, no sé, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque lo que estaba en la lámina, pero creo que no lo dije, es que en caso que te rechacen ese retiro, entonces te van a asignar
los retiros en proporción a la participación, pero además se va a aplicar la tasa de castigo del gasto rechazado, que es hasta un 40%. Ya, no, terrible eso. Bueno, Benjamín Loyola también pide la PPT, que ya dijimos. Miguel Seguel, si mi empresa no tengo auto, ¿los gastos de Uber se pueden declarar como gasto? Se pueden, sí, sí, es decir, son gastos necesarios para producir la renta, efectivamente. Sí, son de esos gastos menores que hay que tener como acreditarlo, sí. Pero yo creo que en Uber, ¿no es cierto? Estoy pensando ya ahora como usuario, ¿no es cierto? Es más fácil acreditarlos que en un taxi común y corriente, ¿no? Porque te queda el respaldo del pago, así que sí, de todas maneras es un gasto necesario. Ya, Miguel nuevamente. Yo tengo mi camioneta a nombre de mi papá. Si yo se la compro a través de mi empresa, ¿es válido? Sí, pero ahí hay restricciones para los vehículos, ¿cierto? Las normas dicen que solamente puedo rebajar como gasto cuando se trata de una camioneta de cabina simple, por ejemplo, o de un Jeep que tenga winche, o sea que en el fondo te piden como acreditar de que es para fines de la empresa y no De de uso trabajo, personal. claro. ¿Ya? Entonces, si cumple esas características, puedes comprarla sin problema, rebajar la depreciación como gasto. Es importante destacar que en realidad nadie te prohíbe comprar un auto para la empresa, ¿no es cierto? Las restricciones son respecto de rebajarlos como gasto, ¿ya? De depreciarlo, de rebajar la benzina como gasto. ¿Ya? Eso solo se puede hacer si es que son vehículos con esas características que establece impuestos internos, la ley y la normativa de impuestos internos. Mario pregunta, ¿se ha visto la posibilidad de simplificar el sistema tributario y que las empresas y que todas las empresas paguen un impuesto de primera categoría pequeño, pero que no otorgue crédito global complementario? Mira, es un tema súper interesante eso de la simplificación. Generalmente, a mí que me ha tocado participar en Reforma, participé de manera importante en la del 2014, la verdad es que uno siempre parte con la intención de simplificar, ¿ya? O sea, uno de los objetivos iniciales de esa reforma era simplificar el sistema. Y el problema, en mi juicio, es que en las discusiones, ¿no es cierto?, donde hay que empatar diferentes posturas, en vez de simplificar, se termina complejizando, ¿ya? Sería ideal, ¿no es cierto?, tener un sistema tributario más simple. Y bueno, y a esta altura ya, a propósito de todo lo que ha ocurrido con la pandemia, las demandas sociales, hay como bastante consenso de que va a haber una nueva reforma tributaria. Probablemente no tan luego, porque también uno estima o se estima que no es bueno elevar los impuestos ahora, ¿no es cierto?, cuando queremos recuperar la economía, pero sí seguramente va a haber una nueva reforma tributaria, y ahí muchos están planteando un sistema completamente no integrado, o desintegrado, como dicen algunos, ¿cierto? Donde se paga un impuesto a la empresa que no sea crédito del impuesto personal, ¿ya? Y también creo que sería un momento para pensar en una simplificación. Yo entiendo que el objetivo inicial de este sistema transparente que tú le llamaste era ese, ¿no? Era para empresas chiquititas y con el objetivo de que llevaran una contabilidad simplificada y fuera, pero no sé si al final se logra o no, por lo que te entendí, parece que no Claro. mucho. No, porque de hecho ese sistema que se le llamó antes de renta atribuida, ahora le cambiaron de nombre a transparente, se pensaba como un sistema bien simple, en donde la misma utilidad de la empresa, o sea, el único cálculo por decir, que había que hacer era calcular la utilidad de la empresa. Y sobre esa pagar el impuesto de primera categoría, y esa misma base llevarla a los socios para que ellos pagaran su impuesto global complementario y les devolvieran el exceso de impuestos a algunos, ¿no es cierto?, cuando su tasa es menor que la de la empresa. Pero claro, terminó complicándose con un montón de registros de rentas empresariales y el registro de rentas exentas, ¿no es cierto?, y una serie de cosas, ¿no? Entonces a eso me refiero yo, que todo en general se parte con la idea de simplificar y se empieza a complicar, a complicar. Bueno, aquí Gabriel Celis. Ingeniero y menos abogado en la reforma. Bueno, eso está bien. Gabriel Celis, gracias por la charla, muy interesante el tema. Sería ideal hacer una segunda sesión con enfoque a la persona más que a la empresa. Bueno, ¿qué has comprometido, Michelle?
Encantado. Sería de una gran ayuda a todos los trabajadores del país, ¿ya? Esa es la, al menos por acá, la última. No sé si hay por acá, excelente presentación, ojalá deje la planilla Excel como casos útiles según régimen. Y hay una última que dice, con las nuevas tendencias y necesidades de home office o trabajo remoto, ¿qué tipo de gastos se pueden acreditar? Por ejemplo, sillas para los empleados y qué otras cosas. Interesante la pregunta. Interesante pregunta. Mira, lo que pasa es que la ley no es tan específica, entonces, y como eso es algo que está recién ocurriendo, uno puede imaginar, ¿no es cierto?, que los criterios de impuesto interno va a ser aceptar todos estos elementos que él menciona, como la silla que a lo mejor la empresa le compre al empleado para que esté en la casa, ¿no es cierto? Si a lo mejor le paga la conexión a internet también, pero no tenemos jurisprudencia, como se dice, ¿no es cierto? Pero todo eso debiera caer dentro del concepto de gasto necesario, ¿ya? Pero a ver, hay que ver ahí la práctica, si es que el servicio va a aceptarlo o hay cosas que a lo mejor las va a rechazar, ¿no? Yo diría que todas esas cosas deberían ser en el futuro gasto necesario, ¿no? Deberían aceptarse. Bueno, piden la presentación. Aquí hay otra pregunta. Herbert, ¿cómo afectan los retiros de empresas de transportes que son presuntas en el global complementario de los socios? Claro, lo que pasa es que las empresas que están en renta presunta no tributan en base a retiros, sino que la misma renta presunta, que en el caso de la empresa de transporte es un 10% del avalúo de los vehículos, esa misma renta presunta se le traslada a los socios. ¿Ya? Entonces, da un poco lo mismo cuánto retiren, y en el global tú vas a declarar la proporción que te corresponda de esa renta presunta. Hay un tema ahí sí, pero que está en la ley, ¿no es cierto?, cuando a uno porque una de las características de la renta presunta es que normalmente la renta real, efectiva, es bastante más grande que la renta presunta. ¿Ya? Entonces, uno podría teóricamente tener el problema de que te pidan justificar inversiones y uno diría, bueno, pero es que yo tributo en renta presunta y mis ingresos reales son más grandes. ¿Ya? Entonces ahí es como un vacío, porque la ley como que dice, bueno, entonces usted tiene que acreditar de que sus ingresos reales fueron más grandes. ¿Ya? Entonces como que, claro, tengo renta presunta, pero tendría que llevar contabilidad completa para poder demostrar de que mis retiros son más grandes. No sé si apuntaría para ese lado la pregunta, a lo mejor. Pero el punto de vista de la declaración es la misma renta presunta, no importan los retiros. Ya, Verónica Navarrete, felicitaciones, muy clara en su posición. Y Raúl Orellana, ya, ¿cómo puedo rescatar la presentación? Yo entiendo que cuando se inscribieron ponían el mail, entonces nosotros podemos mandar la presentación al mail. Si no, de todas maneras, este webinar se está grabando y se suben a la página web del Colegio Ingeniero, ¿ya? Ahí parece que terminamos con las preguntas. A ver, aquí llegó otra. Muchas preguntas, así que está bien. Pero bueno, no se aburrieron. Miguel dice, inicialmente mi empresa estaba enfocada en ingeniería, pero por la pandemia tuve que ampliar el giro a compra y venta de productos. ¿Qué código tendría que tener en este último caso? Ahí no sé si te sabe todos los códigos, Michelle. No. Ya como código de actividad económica. Eso entiendo yo. Claro, mira, si tú pones en Google código de actividad económica, te lleva directo, porque a mí también me surge la duda a veces y lo hago, y te lleva directo al listado que está en la página del servicio. Entonces ahí tienes que irte al rango de comercio y buscar ahí lo que más se parezca a lo que haces. Bueno, buen dato. Hay otra pregunta de Rodrigo Escudero. ¿Qué opinión le merece el IVA a los libros? Sí. A ver, es un tema, a ver, nuestro IVA, o sea, el IVA es regresivo, ¿cierto? Y nuestro IVA es más regresivo todavía porque no tenemos exenciones, ¿ya? Porque los países lo que hacen para tratar de moderar la regresividad del IVA es dejar exento las canastas básicas, el pan, la leche, o sea, aquellos bienes que los hogares de menor ingreso consumen en mayor proporción. Los libros no están ahí, ¿ah? Los libros
ponerle una exención a los libros sería regresivo de ese punto de vista. Perdón, sé que no le va a No es gustar lo que estoy básico. diciendo, pero Sí. sería regresivo. Ahora, nosotros hemos sido muy, ¿cómo es la palabra? Como conservadores en este aspecto, porque hemos querido mantener un IVA ideal, sin exenciones. Y yo creo que hay que hacer algo respecto tanto de la canasta básica, ¿no es cierto?, por un tema de progresividad, como de otros bienes que uno puede llamar meritorios, como, así como está exenta la educación, ¿por qué no podrían estar exentos los libros? Pero a lo mejor creo yo que hay que hacerlo más focalizadamente, ¿ya? Más que poner exenciones generales, porque el problema de poner exenciones es que eso tiene un alto costo y cualquier bien que tome, incluso el pan, uno ve que los hogares de mayor ingreso gastan, en términos absolutos, más plata en pan que los hogares más pobres. ¿Ya? Entonces, hoy día en el mundo están explorándose algunas herramientas para aplicar exenciones focalizadas, ¿no? Por ejemplo, que yo pudiera eximir del IVA a los libros que compren hogares de determinado nivel de ingreso o que compren los estudiantes, ¿no? Y eso a través de a lo mejor alguna tarjeta electrónica que permita identificar a quién compra. Yo creo que tenemos que apuntar a lo mejor en esa perspectiva, ¿no? Y claro, ideal sería que uno pudiera eximir de IVA a los libros, pero a lo mejor no a todo el mundo, ¿no es cierto? O a lo mejor a todo el mundo, pero que ojalá que eso no se nos pase en revistas. O no todos los libros. No todos los libros, claro. Claro, exactamente. Ese es el problema. Está bien. Aquí llegó otra pregunta de Miguel. ¿Para depreciar un vehículo debe ser nuevo o puede ser usado hasta un año de antigüedad, por ejemplo? Mira, en el régimen ProPyme, el bien puede ser usado, ¿ya? Eso, porque hasta antes de la reforma, las depreciaciones aceleradas eran para bienes nuevos, ¿ya? Y ahora pueden ser usados también, ¿ya? O sea, si puedo comprar yo un auto usado y lo puedo depreciar instantáneamente. ¿Ya? La depreciación de un décimo que yo también comenté, esa también puede ser para bienes que ya estén en la empresa. ¿Ya? Cuando estás en el régimen semi-integrado y quieres usar la depreciación de un tercio, ahí sí se exige que sean nuevos. ¿Ya? Es la única situación en que se exige que sean nuevos. ¿Ya? Y si no son nuevos, entonces deprecio según vía útil normal. Bueno, no nos han llegado más preguntas, así que quiero agradecer particularmente a Michelle. Yo creo que quedó bastante claro. Ya quedó la petición para que quedara una enfocada más en las personas. Quiero además agradecer a los organizadores, en este caso a Peter Roberts del Consejo Zonal Metropolitano, que entiendo que nos está escuchando, y Juan Eduardo Díaz, que si quieres hacer un saludo, Juan Eduardo, te desmuteas y pues no te escuchamos. Ahora sí. Ahí sí. Ahora sí. No, quería agradecer a Michelle por lo claro que fue la presentación y también lo preciso en atención a que si bien es cierto este tema bastante árido, él lo puede hacer bastante más simple. ¿Sí? Y también dejar abierta la invitación a los colegas que quieran de alguna forma, anticipándose un poco al proceso de renta del 2021, ver la posibilidad de asesorarse con Michelle. La verdad que él es una persona que tiene muy clara la película y los puede a su empresa o persona natural también ayudarlo. ¿Sí? Así que eso sería interesante. ¿Sí? Está bien, está bien. Encantado. Así que les dejo. Bueno, está bien, yo creo que fue bien interesante, hubo bastantes preguntas, así que eso da cuenta de que es un tema que nos interesa, bueno, esperemos que se cumpla el objetivo, ¿no? Porque dice el objetivo es la reactivación y hay algunas, tú nos hablaste de algunas medidas que debieran apuntar a la reactivación, vamos a ver posteriormente si eso es realmente así. Esperemos que así sea. ¿Ya? Sin más, en nombre del Colegio de Ingenieros y en particular del Consejo Zonal Metropolitano, yo les doy las gracias y espero que nos veamos en alguna otra actividad, en esta, particularmente hoy, que fue una actividad de extensión y organizada por el Consejo Zonal Metropolitano y por el Consejo de Ingeniería Industrial. Así que muchas gracias y hasta luego. Perfecto, muy amable. Gracias, María Luisa. Gracias. Gracias. Chao. Muy amable.